sociólogo, analista, miembro de esta familia sin censura, perdóname por haberme tomado todo este tiempo antes de presentarte, pero esta es la gente. Esto también es la cuarta transformación, y sin esta gente en Estados Unidos, la cuarta transformación no va a ser posible. Y me emociona mucho que platiquen con uno, porque te soy sincero, allá de aquel lado, con los medios tradicionales, con mucho respeto, ni las moscas se paran. Mi querido Julián, desde acá, al frente de la Casa Blanca, te saludo con mucho gusto. Queridísimo Vicente, un saludo a ti, un abrazo, no hay ningún problema, es más, yo diría que nuestros paisanos, nuestras familias que viven allá necesitarían no solo unos momentos, unos minutos, varios programas enteros para platicar sobre sus experiencias, sobre lo que piensan respecto a la política mexicana, porque usualmente siempre se habla o esa impresión tengo yo de los paisanos, sobre estas historias de migración o estas historias trágicas o los que no alcanzaron a llegar, todas esas lamentables historias, pero también hay otras historias y son las historias de los paisanos que están allá, que están chambeando y que además tienen una convicción política, una idea sobre lo que está pasando en México, que hay que escucharla, porque es escuchar al mexicano, pero desde otro punto de vista, desde otra mirada, y para mí eso es muy valioso y muy importante, porque también siento que esta es impresión de que nuestros paisanos que viven allá son apolíticos, apartidistas, es más, incluso hay quienes insinúan que son ignorantes, que no saben nada de nada, pero pues muchas veces nos dan muchas lecciones y cátedras sobre la cuestión política. Entonces, el tiempo que sea necesario, Vicente, yo creo que hay que abrirles el micrófono y pues aplaudo, ¿no? Que lo hagas, sobre todo porque pues tú como migrante te la sabes, ¿no? Entonces sabes de qué va. Es la voz del pueblo, mi querido Julián Atilano, y creo que le sé un poquito a eso, como dices, creo que sí, le sé un poquito a este tema. Oye, pues, ¿qué te puedo decir? Se ha desatado una campaña en diferentes arenas, en diferentes rings, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra su gobierno, luego de que la semana pasada se diera a conocer, se confirmara que había una investigación que ya está como carpeta en la Fiscalía General de la República sobre Peña Nieto y sus flujos de capitales que podrían llevarnos a la al posible uso de recursos de procedencia ilícita. Lo mismo dicen que es una campaña de humo, que es una estrategia político-electoral rumbo al 2023 para que doblen los brazos los priistas y gane Morena. En fin, se ha desatado toda clase de estupideces, con mucho respeto lo digo, y esto alimentado por medios de comunicación como la revista Proceso. Si la revista Proceso no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pues algún comentario tendrían que tener, alguna aclaración tendrían que hacer si su corresponsal en la mañanera, Dalila Escobar, le plantea al presidente esta posibilidad, o lo que dicen los priistas, porque le presta mucha atención la corresponsal de la revista Proceso a lo que dicen los priistas. Échame, Ceci, si puedes, esta parte en la que el presidente es contundente y dice que no hay, que es mentira esto, para que también nos dé su opinión Julián Atilano. Los temas que han causado ruido, pues es justo el hecho que ya se tenía información de lo de Peña desde Santiago Nieto, y ahora, como lo que menciona que vienen las elecciones hacia el Estado de México, pues están mencionando voces priistas que los quieren acorralar para evitar que ellos puedan tener una alianza incluso con el PAN y poder ganar el Estado de México, que es una bastión importante incluso con miras hacia 2024. Peña Nieto se ha dicho que está operando políticamente y electoralmente desde España. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno federal en torno a esta intervención o no? Porque eso es mentira, eso no es cierto. Eso periodísticamente hablando, para no
seguir mencionando de que se dedican a calumniar, es de manera amable una volada. Lo mencionan los priistas. Claro, no, y los medios. Panistas. No, panistas y todos. Sí. Pero no, Claro. Pero es, para decirlo amablemente, una volada. Y para no decir que es una calumnia como muchas otras. Entonces no tiene que ver absolutamente nada. Es así como se dieron las cosas. Un compañero serrano me dice, ya me habían hecho. Sí, desde antes. Sí, preguntas sobre esto. Y no tenemos nada que ocultar. Entonces, por eso le dije, vamos a que venga Pablo aquí, informe. Pero no es una especie, o que responde ante el hecho de que dicen que es una especie de castigo por querer intervenir en temas electorales o amagos para que vean cómo les va. Es lo que ellos dicen. No, nosotros no somos perversos. Nosotros no actuamos de mala fe. El caso, por ejemplo, de ese presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julián. Veo que hay corresponsales, con mucho respeto para los colegas, que no llegan a entender el compromiso con la transparencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, la voluntad para que este gobierno no sea como los anteriores y se vaya al fondo de la corrupción y no se sea cómplice de nadie. Mi querido Julián, qué voladas. En lugar de enfocarse en investigar todo el cochinero en torno a Enrique Peña Nieto, andan haciendo estas historias para, creo yo, esa ya es mi opinión, quitarle atención a lo que verdaderamente importa. ¿Cómo ves, Julián? Pues mira, varias cosas. Esta corresponsal de Proceso sabemos que en realidad es vocera de los intereses de la oposición y de este grupo vinculado a Proceso, porque tira esta volada, tira la piedra y dice, andan diciendo los priistas, pero ella asume esa según cuestionamiento como una afirmación y la hace pasar como si fuera un tema periodístico con muy mala leche. Y también sabemos que pues la actual administración de Proceso está vinculada al PAN. Ahí está la hija de Scherer y el vínculo sentimental que tiene con los panistas, ¿no? O sea, es muy claro ahí que desde hace varios años que Proceso se dedica a golpear al gobierno en turno, pero no como una crítica constructiva, sino desde un golpeteo partidista. Y justo lo que señalas, Vicente, a ver, lo que estamos aquí observando es, hay varias carpetas abiertas, está la carpeta de Alito Moreno, y a ver, ¿a quién en su sano juicio o de una forma honesta podría defender el cochinero que está haciendo Alito Moreno? O sea, ya tiene delitos, pero de todo tipo. Ni siquiera son solamente delitos electorales, o sea, ya van más allá, incluso con el tema de las diputadas, o sea, incluso puede haber ahí una cuestión de extorsión, es decir, ya trascendió demasiados niveles. Es un tipo que no se sostiene, es decir, es alguien que no es defendible ya de ninguna manera. Y lo que está haciendo el gobierno, y en este caso es la Fiscalía de Campeche, pues está simplemente abriendo esta carpeta. Y por otro lado, lo mismo, en el caso de Peña Nieto, otra carpeta que está abierta, no se le está sembrando nada, Vicente, no es como lo dijo el presidente en su momento o como lo conocemos, no es como con la quina que se le sembró armas, drogas, infinidad de situaciones,
o cuando a Albester también se le detuvo, es decir, los clásicos casos que hemos visto en cada sexenio, en donde realmente no tienen el caso armado, es puro golpeteo político y es para tratar de o armar una cortina de humo o golpear políticamente. Ahora lo que estamos viendo en el caso de Peña Nieto es que la evidencia ahí está, 26 millones de pesos, vínculos con la farmacéutica, el negocio que está ahí con el sistema de salud mexicano. No se le está armando nada, ahí está la evidencia. Si este tipo, Peña Nieto, cae, no va a ser por una cuestión de golpeteo político, lo sabemos. Es más, incluso el presidente ni ha querido presionar. Si fuese por el presidente, ya estaría en la cárcel desde hace mucho tiempo él, Calderón, Carlos Salinas de Gortari. Esto tiene que ver más con una cuestión de propios errores de ellos, es decir, el presidente no mete la mano, pero si estos tipos se resbalan en su propio cochinero, pues van a caer. Entonces, después de eso, decir que hay una relación o lo que de fondo está es tratar de ganar la elección del Estado de México y por eso está operando en Morena, pues simplemente, como bien dice el López Obrador, es una gran volada. Es decir, están de fondo lo que hace esta corresponsal y quienes defienden esta posición es estar justificando todo este cochinero o estar negando que existe todo este cochinero de corrupción de Peña Nieto y de Alito Moreno, y entonces decir, en el fondo lo que está pasando es un golpeteo para ganar la elección del Estado de México. Y por otro lado, Vicente, si bien la elección del Estado de México va a ser complicada, yo creo que no va a ser tan sencilla como parece. Al menos en 2021 Morena ganó por un porcentaje menor, 200,000 votos me parece de diferencia. Tiene menos municipios, tiene municipios importantes, pero menos que el PRI. El PRI creo que tiene como 51, Morena tiene 20 y tantos, muy importantes, sí, los de mayor población sí los tiene, pero tampoco es que tenga todas las canicas. En el legislativo también tiene mayoría, pero tampoco tiene mayoría calificada. Entonces no va a ser tan sencillo. Sí creo que se está desquebrajando aún más el prestigio del PRI. Va a ser más fácil ganar que en 2021, pero tampoco es que poniendo a quien sea gana Morena, ¿no? Entonces distingamos de lo que está sucediendo en el Estado de México la propia complejidad de estos casos de corrupción en los que están metidos Alito Moreno y Peña Nieto y que seguramente vamos a seguir escuchando más. Ya Laida Sansores nos avisó que en esta serie de corrupción de Alito Moreno, pues mañana va a haber otro capítulo. Pues la patadita, sí, para que se vayan al basurero de la historia sería que perdieran Coahuila y el Estado de México el próximo año, me refiero al PRI. Pero nada más, por no dejarme, hay que recordar que Peña Nieto fue el presidente o ha sido el presidente que más ha gastado en publicidad oficial. Más de 60,000 millones de pesos invertidos en su sexenio. Y hoy creo que le está rindiendo frutos. A pesar de que han pasado ya varios años, todos los que se beneficiaron han de alguna manera callado ante esta situación que se destapa en la mañanera con la explicación que da Pablo Gómez y la voluntad con la transparencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero unos o callan, otros defienden, otros hasta ridiculizan, cuestionan, subestiman lo que es a todas luces histórico. Que por lo menos tenemos más esperanzas que la semana pasada, de que algún expresidente rinda cuentas al pueblo, que se sienta en el banquillo de los acusados. A ver, nuevamente, no hay que hacer juicios sumarios, dijo el presidente, y estoy de acuerdo, pero hay una investigación que se realizó y se ha denunciado ante la Fiscalía General de la República a Peña Nieto por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. El presunto uso, dije. En la carpeta de investigación ya se le sigue en la Fiscalía General de la República y hay esperanzas de que se pueda judicializar y en algún momento que dé explicaciones Peña Nieto. Como antes no habíamos estado así, creo yo, tan cerca
por más que me digan que se exoneró en algún momento a Luis Echeverría, no, estamos hablando de estos últimos presidentes de la era neoliberal, mi querido Julián, histórico desde mi perspectiva, y en la gran mayoría de los medios de comunicación se hacen como que la Virgen les habla. Sí, imagínate el silencio de estos medios de comunicación, de estos periodistas. Habría que hacer un análisis a la inversa en donde se observe todos los silencios que han tenido estos periodistas y estos medios frente a una cantidad de escándalos. Lo de Alito Moreno, ¿cuántos medios han hablado sobre eso? Yo nomás me pregunto, y es la pregunta que muchos nos hacemos y muchas. Si cualquier personaje, cualquiera del nivel que sea, ni siquiera el presidente, un político ahí de medio pelo, de Morena, estuviera en medio de esos escándalos, olvídate, sería nota incluso hasta internacional. Y ahora callan, pero efectivamente es histórico que haya una carpeta de investigación abierta y reitero, y que no es política. No es una carpeta política, no es que te voy a dar un golpe porque me estás haciendo mucho ruido, porque me estás haciendo sombra, no, o sea, es una carpeta por presunto enriquecimiento ilícito en contra de Peña Nieto, porque mira, en realidad se le puede acusar a Peña Nieto por un montón de cosas. Ahí está el caso de Ayotzinapa, hay muchos casos, está lo de la Casa Blanca. O sea, 26 millones de pesos seguramente es uno de los actos de corrupción mínimos en los que esté vinculado Peña Nieto, pero ahí está el caso, está abierta la carpeta y yo creo que sí es histórico, pero para que sea doblemente histórico, Vicente, pues tendría que concluirse esta investigación y ver a Peña Nieto enfrentando a la ley y tras las rejas. Eso sí sería inédito. Sabemos que no es el estilo del presidente y él lo ha dicho. Como tiene tantas ganas de hacer en un sexenio 2 gobiernos, es decir, todo lo que podría hacer en 2 sexenios lo está comprimiendo en un gobierno y no quiere empantanarse, como dice, o distraerse con estos grandes casos, como es que un expresidente, el antecesor incluso, esté en la cárcel. La justicia, el Poder Judicial sí tendría que marcar cierta distancia del estilo del presidente o de lo que quiera o no el presidente y ponerse a chambear. Ojalá que Pablo Gómez ahí sí marque una distancia del presidente, el fiscal que se ponga a chambear y marque una distancia y diga, más allá de lo que quiera o no el presidente, más allá de que el presidente no quiera que esté un expresidente en la cárcel, a ver si este Peña Nieto cometió delitos, pues tiene que enfrentar la ley y estar en la cárcel. Eso sí sería histórico, porque estaríamos viendo, por un lado, a un expresidente corruptazazo metido en la cárcel y por otro lado, que la justicia está ejecutándose como debe ser. Todos sabemos que Peña Nieto cometió una serie de delitos, ahora está abierta esta carpeta y pues tendría que ejecutarse. Y eso también sería un mensaje muy fuerte para toda la clase política, para que entienda que quien comete un delito pues puede estar incluso condenado, es decir, que no son impunes. Porque así como dice el presidente que el principal cáncer de México es la corrupción, yo creo que el segundo es la impunidad. La clase política se siente y se sabe impune, pues tendríamos que ver ya este tipo de personajes, un expresidente en la cárcel. En casi la mayoría de los países, al menos de la región de Latinoamérica, Vicente, hemos visto a expresidentes en la cárcel por delitos de corrupción. ¿Por qué México tendría que ser la excepción? Hay que acostumbrarnos a ver a este tipo de personajes corruptos también enfrentando a la ley y ya eliminar la impunidad y la corrupción. Pero sí coincido, Vicente, es algo histórico, al menos que esté esta carpeta, que se esté nombrando ya a Peña Nieto en la mañanera, que haya salido Pablo Gómez. Y como dije el viernes pasado, me parece que esta carpeta está bien armada. Me parece que Pablo Gómez no hubiese salido a hablar de este tema si no tuviese toda la carpeta bien armada en las manos. Por ahí el error que hubo en el caso de Alito con Jesús Ramírez, el tema de la fiscalía, pero más allá de esa pifia, pues yo creo que sí está bien armado y puede ir avanzando, ¿no? Mientras haya independencia de la fiscalía. Querido Julián, te quiero agradecer por siempre estar
generosamente a la disposición de la audiencia de Sin Censura, con tus opiniones, con tus comentarios, y como amor con amor se paga, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a que te vea, a que te escuche, a que te lea, a que te siga, querido Julián Atilano? Pues ya sabes que para mí es un gusto estar aquí con la familia de Sin Censura. Lo reitero, aplaudo mucho esta cercanía que tienes con la banda, con la raza. Ojalá que Claudia Sheinbaum asista también, que se quite esa, porque es lo que parece, esa como visión como elitista y solo vaya a ciertos medios. Ella sabemos es alguien que ha estado pues en la calle, ha estado ahí pidiendo firmas, pues también que venga a los medios a platicar con la gente. Y pues bueno, me pueden seguir en @JuliánAtilano en Twitter. Ahí tengo mis intervenciones sobre la coyuntura política, y los jueves en Señal Tlatelolco a las 9 de la noche. Ahí también me pueden encontrar, Vicente, y pues ya sabes, es un gusto estar aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo, Julián Atilano, muchas gracias, y estamos al pendiente con esta cobertura especial. Te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a Julián Atilano.